Bienvenidos. Nosotras somos Desestrés. Hola, continuamos el día de hoy con un capítulo más de Desestrés. Como siempre, por aquí tenemos a Coco que nos está haciendo también el eco. Y bueno, vamos a continuar con nuestra invitada del día de hoy, una experta en el tema que es Daisy. Daisy, nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, chicas, muchas gracias otra vez por tenerme acá en Desestrés. Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda parte y hoy vamos a hablar de ansiedad. Recuerden que en la primera vimos depresión, si no lo has visto ya saben, búsquenlo ahí en nuestro canal de YouTube o en Facebook, también está montado para que lo puedan visualizar. Y vamos a empezar primeramente arrancando con esa pregunta. Vamos a definir qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad, según el DSM-5, es un miedo exacerbado, exagerado, sin argumento y sin razón. Lo estoy parafraseando, ¿cierto? Es decir, veo una cucaracha y mi respuesta es muchísimo más elevada que la respuesta normal o que uno espera del común de las personas de incomodarse o fastidiarse por la cucaracha, ¿sí? Entonces, me angustio, puedo tener respuestas también fisiológicas como sudor, como agitación, hiperventilación. Entonces, el miedo es la ansiedad, es un miedo anticipado incluso a sucesos que no han pasado, pero que yo veo como reales amenazas. Okay. Yo tengo entendido que a veces la depresión se desencadena por situaciones químicas, ¿cierto? A veces también pues puede pasar por situaciones sociales, pero también puede pasar por situaciones químicas, algunos componentes químicos del cerebro se puede desencadenar una depresión, como también por temas hormonales. ¿Con la ansiedad también puede pasar por situaciones químicas o con la ansiedad no sucede? Bueno, cuando hablas de ese tema, la depresión sí está estudiado que hay una depresión endógena, que es lo que tiene que ver con ese funcionamiento cerebral cuando nuestros neurotransmisores no están respondiendo a esos estados regulativos y a las funciones específicas. Con la ansiedad sí puede pasar lo mismo, es decir, pueden haber ciertas disfuncionalidades a nivel biológico que nos lleven a tener esas respuestas de ansiedad. Incluso nosotros tenemos un sistema que se llama reticular ascendente, que es el que se encarga como de captar los estímulos para hacer todo ese proceso receptivo y posteriormente llevar la información para dar las respuestas. Y dentro de los procesos de ansiedad también puede suceder que en esa captación del estímulo haya situaciones que nos lleven a generar esas respuestas fisiológicas a veces tan aversivas frente a un suceso o frente a algo que creemos que pueda suceder. Okay. Bueno, Daisy, mi pregunta es, ¿en qué momento la ansiedad se puede convertir en un problema? La ansiedad se puede convertir en un problema cuando afecta tu funcionalidad, ¿sí? Exactamente lo mismo que la depresión. Si yo tengo una distimia pero funciono, pues hasta ahí no hay tanto problema. La ansiedad es eso. Si yo voy funcionando y voy respondiendo, pues puedo decir que tengo un diagnóstico, pero que hay un manejo de él. Cuando uno dice, aquí hay que empezar a hacer una intervención y hay que empezar a generar mayores cuidados frente a ese trastorno, cuando ya me está incapacitando frente a esas áreas o a esas dimensiones del ser, lo familiar, lo social, lo personal y lo laboral. Un ejemplo, es que yo ya no voy a trabajar, o cuando estoy llegando al trabajo hiperventilo, o empiezo a sudar todo el tiempo, o llego al trabajo y me encierro en mi oficina y no salgo en todo el día porque empiezo a sentir que las personas me están criticando, me están señalando, o algo están observando en mí que me generan esas respuestas frente al medio, que podíamos estar hablando de una ansiedad o de una fobia social. Entonces, cuando empieza a generar esas incapacidades o disfuncionalidades es cuando uno dice, esto ya está generando una mayor afectación, y normalmente en la ansiedad hay que medicar. En la depresión no siempre, ¿sí? En la depresión, cuando ya hay estados crónicos o graves, se genera la medicación. En la ansiedad casi siempre desde un inicio hay que empezar con la medicación por las respuestas fisiológicas que puede producir. Ojo, siempre hay que hacer una buena valoración, una buena observación para uno decir si paso el caso al psiquiatra, y que sea el psiquiatra quien tome finalmente esa decisión si medica o no.
Bueno, precisamente ya que estamos hablando de esa, digamos, esa diferencia, la depresión y la ansiedad, ¿cómo podemos nosotros, si yo estoy como en ese estado anímico, decaído y todo eso, cómo puedo identificar o diferenciar que estoy sufriendo una depresión o que estoy teniendo pues una ansiedad? Bueno, lo que pasa es que normalmente en la ansiedad no hay un estado anímico debajo de lo esperado, o sea, la persona no tiene un ánimo triste. Entonces, esa es la clave. La depresión sí, en la ansiedad no. La ansiedad se presenta frente a un objeto, una situación, una persona específica que me detona esos sentimientos de desprotección, de miedo, de inseguridad, ¿sí? De angustia, pero normalmente mi estado de ánimo está dentro de lo normal, es un estado tímico, ¿sí? Que es estoy bien, estoy tranquilo, porque la persona ansiosa no es que viva todos los días disparada, no, o sea, se tienen estados de ansiedad, ¿sí? Hay un trastorno que es cuando ya se presentan esas respuestas fisiológicas constantes, pero no todas las personas que tienen ansiedad hiperventilan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante me imagino que estaremos hablando de las diferentes formas en las que se presenta la ansiedad y ahí podemos aclarar. Entonces ahí no hay un ánimo triste, esa es la principal. Y lo otro es que hay una reglita que yo creo que a todos en psicología nos la explicaron en la universidad y es la depresión vive en el pasado y la ansiedad vive en el futuro, ¿sí? La depresión tiene una postura más victimizante, más de dolor, más de falta incluso a veces de procesos de perdón, más de sentimiento de injusticia, de pérdida de sentido de vida. En la ansiedad no. En la ansiedad incluso hay tanta proyección a futuro que empieza a generarse ese miedo de si no pasa, si no se da. Incluso la persona puede tener muchos planes a futuro, ¿sí? Y eso le va generando también esos miedos y esas angustias. Entonces mira la diferencia. Normalmente un depresivo usted nunca lo ve pensando en el mañana. El ansioso no ha terminado el día y ya está pensando qué es lo que tiene que hacer al día siguiente. Es más, el ansioso en el trabajo, el jefe le dice, necesito que me entregues esto ahorita, y la respuesta es, ¿y para cuándo le entrego? ¿Sí? O sea, no, mira, por ahora esto y después te digo cuándo me entregas lo otro. Y a veces tienen muchos fallos en el trabajo a nivel laboral por eso, porque están haciendo eso y están pensando en el otro. Tengo que entregar el otro la próxima semana y no me ha pasado y no me ha dado toda la información completa, y entonces y si me la pasa y si no me la pasa y todavía no ha terminado el que tiene que entregar más prontamente. A mí sí me gustaría, ya que tocaste ese tema, que nos contaras un poco cuáles son las formas en las que yo puedo identificar que una persona está padeciendo ansiedad, si de pronto es que alguien que nos está viendo sospecha de que algún familiar o alguien cercano lo tiene, cuáles son los síntomas o esas características. Aquí es muy importante identificar algo, qué es un estado de ansiedad, qué son rasgos ansiosos y qué es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Voy a empezar como a descifrar cada uno de estos para que podamos entender la situación. Rasgos. Esta mesa tiene un estado, ¿sí? ¿Cuál es el estado? ¿Qué es? Una mesa, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos? Que es café con beige, que tiene vetas, que es cuadrada, porque pueden haber mesas redondas. Bueno, esta ni siquiera es cuadrada, es rectangular, ¿sí? Que no tiene 4 patas específicas como otras mesas. Ahí uno empieza a identificar todos los rasgos, ¿sí? Si yo desbarato esta mesa, pero utilizo los mismos materiales y la convierto en una silla, ¿cuál es el estado que pasa a tener? Una silla. ¿Va a tener los mismos rasgos? Sí. Va a tener los mismos rasgos, por lo menos en color, en material, ¿sí? En vetas, probablemente ya uno sí va a poder decir, hay 4 patas, ¿sí? Porque normalmente las sillas tienen 4 patas. Entonces los rasgos es algo permanente en mí, como mis características, ¿sí? Que van a permanecer independientemente del estado en el que yo esté. ¿Sí? Yo puedo tener un estado de tristeza y puedo tener un estado ansioso, pero no necesariamente tener tener un trastorno de ansiedad. Es decir, yo voy a dictar una conferencia y yo voy a sentir ciertas sensaciones de ansiedad,
¿sí? Que siento el vacío, que sudé, que tengo susto, que me puedo mover, ¿sí? Eso es un estado de ansiedad. Voy a presentar un examen, voy a tener un estado de ansiedad. Yo tengo unos rasgos o unas capacidades y habilidades para hablar en público. Entonces, normalmente tú no me ves angustiada cuando voy a hablar en público, pero cuando usted me va a hacer un examen escrito, usted sí me va a ver ansiosa. Entonces yo soy, ay, me van a entrar al baño, ay, me empiezan a dar y puedo presentar un estado de ansiedad, ¿sí? Cuando yo sufro de ansiedad, es porque yo voy a mostrar los síntomas siempre que esté expuesta a la situación que me detona. Esa es la diferencia entre los tres. El trastorno está siempre presente frente al estímulo que me lo genera. Entonces, la ansiedad generalizada es una de las ansiedades más difíciles de trabajar porque no sabemos siempre qué detona al paciente. Es una ansiedad generalizada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el mutismo selectivo, no sé si sabían que ya entró dentro de los estados de ansiedad, dentro de los trastornos de ansiedad, para decirlo mejor. Entonces, yo también me quedé como, ¿sí? Cuando entré a estudiar, dentro de los argumentos está que el mutismo selectivo es que la persona no se siente segura frente a muchas cosas y lo que le genera es una ansiedad y por eso se calla. El mutismo selectivo es una persona habla frente a solo la persona que le genera Confianza. exacto. Entonces entró dentro de los estados, dentro de los trastornos de ansiedad, trastornos no estados, trastornos de ansiedad. Las fobias están dentro de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Son miedos excesivos, irracionales. Volvemos a lo mismo, a un objeto, a una persona, a una situación, a una circunstancia. Entonces, desde ahí se tiene que entender cómo se hace la intervención. Yo tuve un paciente con ansiedad generalizada. Aparte de eso tenía un síncope vagal, creo que se los mencioné en la conferencia, y pues la intervención desde el punto de vista mío como terapeuta, ¿cierto? Porque otro podrá asumirlo de otra manera, fue vamos a llevarlo a un trastorno de ansiedad más específico, porque también hay trastornos de ansiedad específicos y hay otros trastornos que se llaman trastorno de ansiedad no específico, que algunos profesionales dicen que cuando el DSM coloca no especificados porque no tienen idea de qué es y lo que hace es colocarlo ahí, porque ¿qué más hacemos? Necesitamos colocarlo en algo para poder intervenirlo incluso desde la parte médica y poderle ofrecer un tratamiento farmacológico que le ayude a regular ciertos estados. Y está el trastorno de ansiedad con crisis paroxísticas, que en el DSM-5 tiene otro nombre que en este momento no lo recuerdo, pero es cuando la persona ya tiene siempre la presentación de síntomas fisiológicos, porque recuerde que no siempre los tiene. Entonces son estas personas que cada que están en una crisis de ansiedad, porque ya tienen el trastorno, no el estado, recuerden que es el trastorno, van a presentar taticardia, sudoración, hiperventilación. Entonces son esas personas a las cuales hay que hacerles una contención también más fisiológica antes de empezar la contención emocional. Bueno, Daisy, yo tengo una preguntita y es ¿qué consecuencias puede conllevar no tratar la ansiedad a tiempo? El trastorno de la ansiedad, no tratarlo a tiempo, ya cuando ya pasa a ser como un problema. Bueno, yo te digo que este trastorno hay muchas personas que no lo trabajan y que no lo tratan. Claro, porque entre comillas es menos aversivo el final, es decir, no es muy usual que se diga que una persona con ansiedad se suicidó. Hay muchos que se acostumbran al síntoma. Yo tengo un paciente muy naturalizado a su síntoma, entonces él normalmente va a consulta cuando ya está muy disparado, porque él aprendió cómo hacerse sus propios cuidados paliativos. Entonces no ve las necesidades de su punto de vista, que vuelvo y les digo, yo respeto mucho esa posición del paciente de hacer un tratamiento continuo. Tengo otros que sí me dicen, no, para mí es importante, yo no quiero vivir con esto, ni poquito, ni mucho, ni cuando se me exacerbe, ni cuando están en lo mínimo, no, yo quiero trabajarlo y poder decir que es algo de esto. Con el paciente que les dije que lo llevé de la ansiedad generalizada a una ansiedad más específica, para él era importante y él duró 4 años en consulta hasta que lo logró, ¿sí? Porque él decía, yo sí quiero vivir sin esto,
¿sí? Pero eso es una decisión muy personal. Hay personas que de verdad ni siquiera llegan a su primera consulta con el tema. Pero es porque no lo ven como necesario. Exacto, quizás porque no se han visto tampoco tan afectados en sus diferentes contextos. Entonces, como no lo ven tan necesario, pues finalmente yo puedo hacer un manejo, pues ¿para qué voy a ir a consulta? Para mí, toda situación o condición psiquiátrica o psicológica es importante que sea trabajada y abordada. Sí, y ese es el asunto de que a veces las personas se cohíben de buscar un profesional, porque no, yo soy capaz con eso, no, eso tampoco es tan grave, pero realmente son enfermedades, son trastornos, son situaciones que uno no sabe la consecuencia hasta dónde te puede llevar si no es tratada a tiempo. Y con respecto a eso yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los factores de riesgo o los desencadenantes de los trastornos de ansiedad? Los factores de riesgo, yo lo que he evidenciado desde mi experiencia, creo que es de los trastornos que más tiene que ver con unas características personales, ¿sí? Sin embargo, hay experiencias traumáticas que llevan a la generación de la ansiedad. En la mayoría de los trastornos de ansiedad, casi siempre hay una experiencia traumática, ¿sí? Sea en la niñez, sea en la adolescencia, sea en la propia adultez, que no fue muy visible para la persona, ¿sí? Voy a poner varios ejemplos. A mí nunca se me va a olvidar una vez que un profesor, cuando nos estaba hablando del tema de la ansiedad, él decía que conoció el caso de una paciente con una fobia a las cucarachas, ¿sí? Y que era una fobia, bueno, ya sabemos que la fobia es eso que les acabo de decir, esa irracionalidad y esa respuesta frente a un estímulo. Y después de mucho tiempo de terapia, se encontraron con que había sido abusada muy pequeña, y en el momento del abuso, ella, después de haber luchado mucho tiempo con su victimario, pues como que optó por entregarse a la situación y fijó su mirada al techo para irse, y estaba pasando una cucaracha. Entonces finalmente lo que hacía la cucaracha cada que ella la veía era recordarle un asunto inconsciente que ella no tenía claro y que le generaba ese miedo. Si vamos a hacer una observación más clara, pues el miedo en realidad no era las cucarachas, sí, era ese asunto. Alguna vez, esa sí fue una paciente que me tocó con una fobia social, entonces ella no salía de la casa, me tocó ir a visitarla, eso fue cuando trabajé para ese proyecto de la alcaldía, me tocó hacerle varias visitas como para ayudar a encontrar la situación de ella. Nosotros no podíamos hacer atención clínica, solo teníamos que hacer un diagnóstico para derivar a las entidades correspondientes, y resulta que esa señora ya como 3 años atrás había pasado por un robo, por un hurto. Entonces, ¿qué pasó? La señora 1 año entero no presentó síntomas de nada, ya siguió saliendo normal, y de repente dejó de salir. Cuando yo empecé a hacerle las visitas, ella empezó a hablar de ese robo. Había generado una fobia social, ella no salía de la casa, ¿sí? Entonces, muchas veces hay una causal ahí. Algo me sucedió que todavía no he conectado y que me genera esa ansiedad. Normalmente los que tienen estas dificultades para hablar en público y que generan las respuestas paroxísticas tienen más componentes de temas personales que tienen que ver con los autoesquemas, autoconcepto, autoconocimiento, autoimagen, autoestima, y que también tienen que ver mucho con ese ofrecimiento de seguridad y con ese vínculo primario entre papá y mamá e hermanos, ¿sí? O sea, sabemos que la socialización primaria es casa, la socialización secundaria es el colegio, y ya la parte externa. Entonces, muchas veces también ese tipo de ansiedades están con unas causas en ese punto. Los apegos inseguros también muchas veces son tratados desde la parte de la ansiedad. Continuamos aquí con nuestra invitada hablando sobre la ansiedad, y yo quiero conocer tu posición frente a la medicación. Sabemos que esto es algo que nos causa mucha controversia a nosotros los psicólogos, que tenemos ahí como muchos amores y odios con el tema de la medicación, y quisiera saber cuál es tu posición. ¿Sientes que la ansiedad y la depresión es necesaria la medicación? ¿Sientes que no es necesaria? ¿Cómo es tu posición frente al tema de medicación? Porque estamos viendo hoy en día también mucha adicción con este tema, gente que incluso hasta se droga con estos medicamentos. ¿Cuál es tu posición?
Bueno, yo nunca he tenido una posición en contra de la medicación. Jamás fue una lucha como psicóloga con el tema. Creo que en ambas entrevistas les he dado a entender que para mí la importancia no está en cómo quiero yo que se hagan las cosas con el paciente, sino cómo necesita el paciente recibir la ayuda. Cuando yo estaba en la universidad, la corriente que más me gustaba era la humanista. Y finalmente, cuando me gradué, terminé decidiéndome por esa corriente, pero yo sabía que en algún momento eso podía cambiar, por experiencias de mis profesores, de colegas que me decían, cuando me gradué tenía esta posición y en el curso o en el tiempo fui cambiando de parecer. A mí me sucedió algo muy similar. Cuando yo empecé a ejercer, las primeras experiencias fueron casos muy difíciles que normalmente uno espera que le lleguen, cuando uno ya ha avanzado bastante en su quehacer. Y eso me empezó a confrontar con que habían limitantes desde la corriente que yo había elegido. Posteriormente empecé a leer y a consultar y me di cuenta que desde cualquier corriente siempre van a haber limitantes en esa intervención. Y empecé a interesarme por el tema de la neuro. Y ahí empecé a comprender la función del sistema nervioso sobre el ser humano. O sea, ese es el alma del ser humano, el sistema nervioso. Hablándolo desde esa mirada, digamos que profesional. Y efectivamente allá hay unos procesos que a veces no se regulan y que para eso hay unas sustancias que tienen los medicamentos o que contienen los medicamentos que nos van a ayudar a generar esa regulación. No en todos los casos hay que utilizar el medicamento, pero hay que evaluar cuándo es necesario hacerlo, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una depresión donde ya hay ideación suicida, ¿qué prefiero? ¿Porque es eso o que me tenga un intento de suicidio y que ahí se me vaya? Además, porque yo necesito que él esté mínimamente estable para que pueda responder a lo que en la intervención se va a hacer. Y lo mismo sucedería con la ansiedad. Yo muchas veces les pongo el ejemplo a mis pacientes porque no solamente los psicólogos, hay muchos pacientes renuentes al tema de la medicación. Yo no estoy loco, yo no voy a ir al psiquiatra, pues si les dio dificultad llegaron del psicólogo, del psiquiatra, sí que más. Y siempre les digo, usted tiene un dolor de cabeza y usted dice, yo me lo puedo aguantar. Al otro día lo tiene y se lo puede de pronto aguantar. A los 3 días usted con una migraña y sabe que una pastilla se la puede quitar, ¿se la toma? Sí, y yo, bueno, lo mismo pasa con esto. A veces tenemos el manejo y se puede en el proceso psicológico hacer una buena intervención y encontrar las herramientas para manejar la situación mientras se tiene un proceso adecuado y se puede decir esto se superó, pero a veces es necesario traer la medicación porque el síntoma está tan exacerbado, la situación está generando tanta disfuncionalidad que eso hace parte de las herramientas a utilizar. Bueno, Daisy, este tema, pues, como lo dije antes, a mí me encanta demasiado. Yo te tengo 2 preguntitas. Pues es una pregunta dividida en 2. ¿Se puede tener el trastorno de ansiedad con depresión? Y sí, ¿cómo se puede tratar desde la casa? O yo como una familiar o una amiga que tengo a alguien que sufre de ese trastorno, ¿cómo la puedo ayudar desde la casa? Bueno, efectivamente sí hay un trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad con depresión. Quiere decir que el paciente presenta una misma proporción de síntomas de cada uno de los 2 trastornos, ¿sí? Porque cuando uno tiene pacientes hay algo que se llama diagnóstico principal y diagnóstico secundario. Hay múltiples diagnósticos en pacientes y hay comorbilidades. Comorbilidades es que yo tengo un trastorno que tiene características comunes con otro trastorno y se presentan esas situaciones y yo voy a hacer un diagnóstico diferencial para mirar cuál es el diagnóstico real del paciente. Es en el caso del trastorno de depresión desregulativo del estado del ánimo o disruptivo,
normalmente tiene comorbilidad con el trastorno, como les dije ahorita, negativista desafiante. Entonces, venga, yo hago un diagnóstico diferencial porque tengo que ser claro hacia cuál de los dos trastornos está apuntando el paciente. En el trastorno mixto de ansiedad con depresión quiere decir que tiene los dos, no es que haya una comorbilidad, no, presenta los dos. No hay un diagnóstico principal aquí y un diagnóstico secundario, porque también, como les digo, puede haber eso. Tengo un paciente con TDAH y tengo un paciente que tiene TDAH y tiene depresión, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico principal? El que esté por encima del otro en sintomatología y en disfuncionalidad del paciente con el medio. En este caso, ambos, vuelvo y les digo, presentan la misma proporción, entonces todos dos están presentes. No es que el uno está por encima del otro, no, todos dos están presentes. Entonces, ese diagnóstico por lo general también necesita estar acompañado de medicación, porque fíjate, tener depresión es súper duro, tener ansiedad es súper complejo, y tener las dos juntas, ¿sí? No tengo, vivo en el pasado, estoy en el futuro y no tengo presente. Pues, ¿cómo es el mundo de un paciente en esa situación? Entonces hay que ayudarle a generar unos procesos de regulación emocional, y para eso se manda una buena remisión al psiquiatra. El psiquiatra decide si es necesaria o no la medicación. ¿Cómo se trabaja, cómo se trabaja en casa, por ejemplo? Bueno. ¿Qué hacer con ese paciente? Así es, me habías dicho que 2 preguntas, listo. Es muy importante que cuando yo ya tengo a alguien en casa y ya está diagnosticado, primero le exijamos al psicólogo psicoeducación, porque estamos encontrando mucho que el psicólogo se queda con el paciente y se le olvida que ese paciente tiene una familia, tiene un círculo social, tiene un círculo laboral. Entonces, la psicoeducación es, venga, yo le explico a la familia de qué se trata este trastorno, cuáles son los síntomas, cómo responden esos pacientes ante la vida de acuerdo a esa sintomatología que presentan y cómo puedo hacer ese acompañamiento. Porque pasa mucho que desde la ignorancia, queriendo ayudar, se hacen procesos iatrogénicos, es decir, que generan respuestas inadecuadas, que por hacer bonito, como se dice coloquialmente, resultan haciendo feo. O también pasa mucho que juzgan y señalan. Entonces le dicen a uno, pues tan deprimido no está porque come mucho, y los depresivos no comen. No, ven, hay pacientes depresivos que comen mucho, ¿sí? Como hay pacientes depresivos que no comen nada, ¿cierto? Entonces, explicar muy bien qué es tener depresión, qué no es tener depresión, qué sí se puede presentar y qué no necesariamente tiene que presentarse dentro del trastorno. En los casos de ansiedad, es muy importante educar a la familia sobre los ejercicios que se pueden hacer en casa cuando el paciente tiene las crisis, ¿sí? Que muchas veces lo llaman a uno, se me está muriendo, no sé qué hacer, cómo lo calmo, como tal cosa. Es que yo le digo que no se preocupe, no, es que no le digas que no se preocupe, ya está preocupado, y para él decirle no preocuparse no es una opción, ¿cierto? Si él ya sabe que no tendría que preocuparse, pero no es capaz de no hacerlo. Lo mismo con las personas que tienen depresión, a veces suelen decirles, pero ¿por qué te aburres si lo tienes todo? Él puede saber que lo tiene todo, pero emocionalmente no está bien para asimilar ese todo que tiene, o efectivamente puede tenerlo todo desde esa parte física, pero emocionalmente hay faltantes que le generan esa depresión. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Ay, pero mira, es que el día está muy bonito. Sí, él sabe que el día está bonito, no le generes más angustia, no le generes más sensación de culpa por no poder sentir lo que él ya ve, ¿sí? Sé que son palabras que se dicen por ayudar, pero es que si usted no se ayuda, ¿cómo lo ayudamos? Es que él no es que no se quiera ayudar, no tiene la capacidad de ayudarse. No lo obligue a hacer lo que el paciente no es capaz de hacer. Es como cuando tenemos niños. Usted no le va a enseñar al niño a caminar sin haber gateado. Con un paciente depresivo es ir a ese ritmo que él puede dar, ¿sí? Si no es capaz ni siquiera de levantarse, le cuesta y es una lucha diaria con eso, ¿usted cómo le va a estar diciendo vámonos para una finca para que se disperse? Tiene que empezar es por cómo motivo esa levantada a bañarse, cómo lo llevo a ese logro mínimo. Siempre empiece desde el logro básico, avance como a esa fase intermedia y luego ayúdelo a llegar a esa fase más compleja, ¿sí? No generar presión.
Es que yo le digo y él no hace, es que yo le digo y él no es capaz, es que él no se quiere dejar ayudar, que es lo que suelen decirle a uno en consulta. Cuando me pasa mucho, él se la vive diciendo que se va a matar y a mí ya me cansó con esa manipulación. Yo le dije que se matara. Eso me pasa demasiado, ¿sí? Y tengo incluso mamás, papás o cuidadores que le dicen, si quiere le ayudo. Es que con eso manipulan. No es que manipulen. Esa persona está pidiendo un grito de auxilio. Y eso de que cuando lo dicen mucho no lo hacen es un mito. Hay personas que nunca lo dicen y lo hacen, como hay personas que toda su vida lo dijeron y de un momento a otro lo hicieron. Y ahí es cuando llegan familias a consulta con unos duelos crónicos diciéndole a uno, tengo la culpa porque él siempre lo dijo y yo no hice nada. O finalmente cansados de la situación, que también hay que entender esa parte de las familias, porque es que trabajar con esto no es fácil, finalmente terminan diciendo, ay no, hágalo, ¿cierto? Y no es tampoco porque quiera que lo hagan, sino que sienten ya como que se les acabaron las herramientas. Cuando uno va a trabajar con pacientes con depresión y ansiedad, hay algo que uno tiene que tener claro, y es la capacidad de amor que yo tengo para darle a esa persona, ¿sí? Que yo tengo que estar bien saludablemente, porque hay muchas personas que teniendo carencias afectivas, situaciones sin trabajar, se meten a tratar de ayudar a un paciente con depresión y terminan afectados los dos, ¿sí? Entonces, si yo no estoy seguro de lo que yo puedo hacer ahí, no intervengo en lo que no tengo capacidad de hacer, pero sí le puedo decir a la persona, yo te amo, no tengo las herramientas para ayudarte, pero voy a estar pendiente de ti en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Que la otra persona sepa, este no me dejó tirada, ¿sí? Entonces, cuando me necesites, escríbeme, cuando me necesites, llámeme. O yo hacerlo, llamar todos los días, no preguntarle lo que yo no puedo responder, sino llamar y decirle, hola, quería decirte que te quiero, quería decirte que espero verte hoy en la tarde o mañana en la mañana. Cuando yo le digo a la persona espero verte, ya le estoy diciendo o lo estoy motivando a otro día más, ¿sí? Trate de hacer actividades con él. No quiero salir de la casa, pues trate de hacer actividades con él en la casa. No las quiso hacer, siéntese y acompáñelo. Escúchelo. No quiere hablar, escuche su silencio. Porque eso nos cuesta. Nos cuesta tanto el silencio del otro. Incluso hay veces psicólogos que se desesperan cuando el paciente no habla y sienten que no hicieron consulta porque el paciente se quedó 1 hora sin hablar. Quizás ese paciente es en el único lugar donde puede quedarse en silencio y escucharse a sí mismo. Entonces, tu hora terminó, en la próxima hablamos, si quieres, de lo que pensaste hoy. Porque hay lugares donde uno no se puede quedar callado. Yo pago mi hora, yo veré qué hago con esa hora, ¿sí? Claro, hay que hacer muy buena lectura. Si el paciente realmente no quiere hablar, pero está haciendo algo en ese silencio, o si el paciente no es capaz de hablar, ¿cómo creo herramientas para que ese paciente logre expresar lo que está callando y lo que está sintiendo? Siempre hay que hacer muy buena lectura de la persona, ¿sí? Porque a veces queremos meterlos a todos en una misma línea. No todos los pacientes depresivos son iguales, no todos los pacientes ansiosos son iguales, ¿sí? Y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo para poder hacer una buena intervención. Uy, no, tremendo todo lo que hemos aprendido hoy sobre la ansiedad, sobre la depresión, que son los temas que estamos tratando en estos 2 capítulos. Y bueno, ahorita estamos detrás de cámaras, o en el caso de Daisy, detrás del diván. Aquí estamos mostrando desde nuestras personalidades y estábamos hablando y tocamos un tema puntual, fue la espiritualidad. A veces desde la psicología se vuelve un poco reacio a hablar de este tema, así que por último yo quiero preguntarte, Daisy, y es que si consideras importante trabajar la creencia o la espiritualidad de un paciente como parte de su proceso para que pueda sanar. Bueno, este es un tema delicado porque puede tocar la parte ética y profesional del terapeuta, ¿cierto? Tenemos claro que en consulta no se puede trabajar ni desde mis valores, ni desde mis creencias, ni desde mis pensamientos, ¿sí? Y finalmente en consulta yo no puedo meterme sobre un tema espiritual, teniendo en cuenta también esa línea o ideología que yo trabaje. Es decir,
Yo soy cristiana, sí, pero en consulta soy psicóloga, no cristiana, ¿cierto? ¿Qué les explicaba yo? Hay líneas, por ejemplo, hay pacientes que dicen, quiero un psicólogo cristiano. Entonces, eso ya me da ciertas aperturas o movimientos dentro de la consulta. Sin embargo, no tengo que dirigir la consulta desde esa parte, ¿sí? Hay que tener mucha delicadeza o mucho tacto con eso. No obstante, sí es importante conocer las creencias del paciente y eso no es irrespetuoso, porque hay muchos profesionales que piensan, uy, de pronto es muy irrespetuoso preguntarle a mi paciente qué creencias tiene, pero cuando yo reconozco la creencia de mi paciente, también estoy conociendo una parte de su historia y voy a entender por qué hay ciertos complejos, por qué hay ciertos miedos, por qué hay ciertos traumas, por qué hay ciertas culpas, por qué se responsabiliza de ciertas situaciones y voy a poder hacer un manejo desde ese componente psicológico de la situación. Yo considero, y desde mi experiencia, tanto en lo que he visto con pacientes como en lo que sucedió conmigo, que ningún ser humano debe estar desconectado de su parte espiritual, porque somos mente, cuerpo y alma, ¿cierto? Entonces, el alma tiene ese componente de una relación con lo que yo creo, ¿sí? Y esa relación en lo que yo creo me sostiene, me contiene, ¿sí? Me mantiene. Yo tuve un amigo líder cristiano, pero el líder impresionante, de esos líderes que usted dice, wow, que le dio una depresión. Y la psicóloga, que no tenía creencias en ninguna religión, y el psiquiatra, le dijeron a la esposa que de la iglesia no salga, porque es lo que lo ha tenido vivo. Uy, qué tremendo, ¿no? Sus creencias lo han contenido. Eso ha sido lo único que ha hecho que no se suicide, porque tenía la idea latente. Latente significa que ya estaba listo. ¿Sí? Lo medicaron y el psiquiatra aún así dijo, la mayor contención estuvo en su creencia. Entonces, en mi caso, cuando yo decidí trabajar la depresión y meterle toda la ficha, también hice un proceso espiritual y siempre he dicho, y no me da vergüenza ni me apeno, fue la cereza del pastel. ¿Sí? Fue lo que terminó de completar mi proceso, porque llevaba muchos años trabajando desde ese componente psicológico y había algo que todavía no generaba el resultado que yo esperaba. Entonces creo que sí es importante, porque eso hace parte del ser. Tremendo todo eso. Yo creo que todos hoy hemos aprendido bastante. Ellas dos que son psicólogas y pudieron aprender la una de la otra, de sus experiencias. Y de verdad que este tema, mucha tela por cortar. Esperamos que haya sido de edificación, de ayuda para ustedes. Si alguien está identificando una depresión, una ansiedad o incluso las dos, ya saben, hay muchas formas de tratarla. Tenemos profesionales, vamos a estar compartiendo las redes de ellas para que las contacten, aún desde lo virtual. Si tú estás en una ciudad o un país diferente, las pueden contactar. Y vamos a cerrar como siempre con nuestro versículo del día, que es Mateo 6:34, que nos dice, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Entonces recordemos eso, parte de la ansiedad es esa tendencia a estar pendiente del futuro. Pero no te preocupes, porque ya viviste este día, ya tuvo sus propias preocupaciones, cada día viene con cada situación, pero Dios va a estar ahí en medio de todo eso. A todos, muchas gracias por vernos aquí en Desestrés.